Hermano, buenas noches. Nuevamente es un maravilloso privilegio compartir con ustedes un jueves más. Y como cada jueves, nuestro deseo es mirar la suficiencia de la palabra de Dios para tocar temas particulares que todos vivimos a diario, cómo la Biblia es suficiente para poder darnos paz y esperanza sin importar la situación que estemos atravesando. Y en el día de hoy hablaremos de un enemigo que destruye muchas bendiciones. Un enemigo que destruye matrimonios, destruye familias, destruye amistades, destruye relaciones de negocio. Un enemigo en el que muchos somos expertos en verlos en los demás. Sin embargo, somos ciegos al momento de verlo en nuestras propias vidas. Si somos honestos, somos hipercríticos cuando vemos su presencia en otros, pero defendemos y hasta justificamos su presencia en nuestro carácter. Y quisiera traer algunas preguntas antes de iniciar a nuestra mente. ¿Te consideras igual o superior a los demás? ¿Siente que tus amigos deben sentirse honrados por tener un amigo tan maravilloso y valioso como tú? ¿Ve los errores y las debilidades de los demás enorme y minimiza los tuyos? ¿Cómo te sientes en tu trabajo cuando anhelas ser promovido? La posición que tú esperabas está disponible, sin embargo, se la dan a un compañero. ¿Qué tanto envidias lo que los demás tienen? ¿Te quejas porque ellos tienen lo que tú deberías tener? ¿Tu manera de hablar es reconocida porque eres humilde o porque eres arrogante? ¿Eres un líder que sirves a los demás o tratas a tu compañero como sirvientes? ¿Consideras tus opiniones más importantes que las opiniones de los demás? ¿Te sientes más capaz que los demás? Si al igual que yo te identifica con algunas o todas las cosas que hemos mencionado, quiero que sepas que el tema que vamos a tratar esta noche es para nosotros. El pastor Saladín nos hablará hoy del orgullo, un pecado el cual Dios aborrece. Nos va a definir el orgullo, nos hablará cómo se manifiesta, de las consecuencias que trae a nuestras vidas y cómo ésta nos afectan, pero también nos dará directrices de cómo podemos combatirlo bíblicamente. Antes de darle entrada al pastor Saladín, quiero por favor que el pastor Luis Méndez nos dirija en oración y encomiende al Señor la charla que vamos a tener hoy, el tiempo de pregunta y respuesta. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias que tú estás en tu trono. Gracias que tú reinas. Gracias porque de ti, por ti, para ti son todas las cosas. Nosotros amamos el conocerte, el hacer tu voluntad. Nosotros deseamos en cada circunstancia poder entender más lo que tú eres para nosotros en Cristo Jesús. Ayúdanos con este tema del orgullo, que es un obstáculo para que podamos disfrutarte en toda tu dimensión. Rogamos en especial por nuestro amado pastor Eduardo, que tú lo unjas con tu Santo Espíritu, que él pueda hablar tu palabra con fidelidad y que esto no sea una simple charla, sino que todos nosotros seamos ministrados, exhortados, estimulados a acercarnos a ti. Regálanos un tiempo donde podamos percibir el gozo de tu presencia. Sé pues con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Algunas más nos ayudarían a definir o a evaluarnos en relación al orgullo, qué tan orgullosos somos. Por eso voy a entrar directo a explicar lo que es el orgullo. Nuestro deseo es que cada uno pueda hacer un autoexamen de su corazón y pueda ver cómo está el orgullo manifestándose en su vida. Si ustedes ven ahí como está en la primera gráfica, se nos dice que el orgullo es un exceso de amor por nosotros mismos. Y ese exceso de amor nos lleva a sentirnos superiores a los demás y nos lleva a menospreciar a Dios y su gloria. Es importante que nosotros tengamos ese concepto en mente. Es un exceso de amor por nosotros mismos.
Ese exceso de amor nos lleva a sentirnos superiores a los demás y nos lleva a menospreciar a Dios y su gloria. El orgullo es bueno que entendamos que nace del corazón. Y cuando hablamos de orgullo, debemos ver lo que nos dice el Señor en el Evangelio de Marcos, en los capítulos 7, versículos 21 y 22, como ustedes tienen ahí en la gráfica. Fíjense lo que dice la palabra. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, y ahí tienen orgullo e insensatez. Esa palabra orgullo en el original es lo mismo que hablar de soberbio. Es la persona que piensa o se siente que está por encima del resto de los hombres. No es la persona cuya posición destacada aceptan los demás. No. Es la persona que se sube en un pedestal que él ha creado y desde allá arriba contempla a los demás. Es la persona presuntuosa, es la persona arrogante, que él quiere parecer superior a los demás. Y eso nos dice que ese es un problema del corazón, que ese es un mal espiritual, que el orgullo es un principio activo de maldad que domina los corazones de todos los seres humanos. Y es algo con lo que siempre vamos a tener que luchar. O sea, si nace del corazón, no lo causa el ambiente, no lo causa el trabajo, no lo causan los amigos. O sea, eso viene de fábrica en nosotros. No pecamos de orgullo por la influencia de nuestra crianza, ni por los familiares, ni por los vecinos, sino por el pecado que está en nuestros corazones. ¿Y qué hace ese orgullo? Bueno, nos lleva a pensar que nuestros deseos, necesidades, ideas, preocupaciones son más importantes que la de los otros. ¿Y cómo se manifiesta esto? Bueno, usted habla con una persona, están hablando de cualquier tema y usted habla de política o de economía o cómo conducir un matrimonio o en el aspecto laboral y usted es el que más sabe. Usted piensa que cuando usted habló ya todo el mundo tiene que callarse. ¿Por qué? Porque yo soy superior a los demás y las cosas son como yo digo o como yo las hago. Yo soy el patrón en ese sentido. Entonces, por eso vemos que el orgullo nace del corazón y que ese orgullo es soberbia. Pero si ustedes van conmigo al texto de Primera de Juan 2:15 que vamos a poner en la pantalla, allí el apóstol Juan nos está diciendo que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en el versículo 16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Esa palabra ahí, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es el deseo de autoexaltación. Es la persona que piensa que todos sus logros, óigame bien, se lo debe a sí mismo. Es la persona que no toma en cuenta a Dios. No solamente, como vimos anteriormente, es la persona que se cree superior a los demás. Aquí es la persona que hace ostentación de sus posesiones personales. Hace ostentación de lo que él es o de lo que él tiene. Y lo hace para impresionar a los demás. Es un fanfarrón. En República Dominicana tenemos un dicho que decimos, esas personas que les gusta lucir mucho lo que tienen, les gusta hacer mucho bulto, decimos nosotros, es un bultoso. Y muchas personas, mis amados,
en ese afán de impresionar a los demás con el carro, con la casa, con la ropa, con el colegio donde están sus hijos, se llenan de deudas para mantener un estándar de vida que ellos no producen, solo para que los demás vean que ellos son importantes. Pero esa persona no confía en Dios. Esa persona piensa que puede vivir sin tomar en cuenta a Dios. Esa persona piensa que él puede controlar su futuro y por eso él hace alarde de que confía en sí mismo, como si él controlara su futuro. Él no necesita a nadie para ayudarlo a resolver los problemas. Habiendo definido el orgullo, habiendo explicado que es un mal que nos afecta a todos, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo detectarlo? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es ver las manifestaciones del orgullo. Y yo voy a decir una serie de pautas para que tú te analices, tanto hombres como mujeres, para que veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. La primera de esas manifestaciones es que vemos cómo el orgullo se manifiesta en la actitud del hombre. Si ven en la gráfica, se manifiesta en los ojos altivos, en ese texto de Proverbios capítulo 6 que han puesto aquí en pantalla, versículo 16. Fíjense lo que dice. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para él. Ojos soberbios, eso es lo primero. Luego sigue lengua mentirosa y sigue hablando. Y esos ojos soberbios, esos ojos altivos, esos ojos que miran a los demás desde una posición superior, es algo que Dios odia, lo que dice la Escritura. La persona que se valora mucho a sí mismo. Hay personas que no tienen que decir una palabra, sino una sola mirada. Yo no sé si aquí se ve bien en la pantalla, pero es la persona que lo mira a uno así. Como yo estoy aquí arriba y tú estás allá abajo. Es la persona que nos dice solo con su mirada que se considera superior. Yo soy mejor, yo soy más esbelto, yo soy más atlético, yo soy más fuerte. Una mujer puede decir a la otra, yo soy, con su mirada, ¿verdad? Soy más hermosa. Solo una mirada puede ser una expresión de orgullo. Pero en segundo lugar, la forma como nos conducimos, la forma como andamos en este mundo, cómo caminamos, cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos, es una manifestación de orgullo. Parece increíble que las Escrituras definan esto, porque son cosas que nosotros pensamos que son simples y que Dios no está atento a ese tipo de cosas. Pero miren lo que dice el profeta Isaías a las hijas de Sión. Además, dijo ¿quién? El Señor. Por cuanto las hijas de Sión son orgullosas. Y caminan como con el cuello erguido y con ojos seductores. Dan pasitos cortos para hacer tintinear los adornos de sus pies, porque se ponían un tipo de campanillas en los pies. Óigame bien. Miren lo que dice el versículo 17. ¿Qué va a hacer Dios? Entonces el Señor herirá con tiña. Eso es sarna. Óigame bien. Sarna en el pelo de una mujer. El Señor va a hacer eso, dice. Los cráneos de las hijas de Sión. Y el Señor desnudará sus frentes. Él está hablando de que viene un juicio contra ese pueblo orgulloso. Miren lo que dice el versículo 18. En aquel día el Señor les quitará los adornos, las ajorcas, los tocados y lunetas, los pendientes, brazaletes y velos, las redecillas, cadenillas de los pies, cintas, los frascos de perfumes y amuletos, los anillos y aretes de la nariz, las ropas de gala, túnicas, mantos y bolsas, los espejos, ropa interior, turbantes y velos. Fíjense todas las cosas que la persona le daba mucha importancia. Y sucederá que en vez de perfume aromático habrá pobredumbre,
en vez de cinturón, cuerda, en vez de peinado artificioso, calvicie, porque se le va a caer el pelo por la tiña o por la sarna. En vez de ropa fina, ceñidor de cilicio, cicatriz, en vez de hermosura. Esas mujeres eran altivas, andaban con el cuello erguido para parecer quizás más altas que las demás, además de mostrar su arrogancia. Tenían ojos seductores, dice aquí, que iban guiñando los ojos. Y se nos dice que estaban sumamente adornadas. ¿Y qué aprendemos de aquí? Bueno, los adornos de una mujer o de un hombre pueden revelar soberbia en su corazón. Puede ser una niña, una jovencita o aún mayor. Y es peor, le voy a decir algo. Hay mujeres ya de cierta edad que quieren parecer jovencitas, que no quieren admitir la etapa de la vida en la cual se encuentran. Pero aquí se nos dice que por su andar, por su caminar, por su vestir, se nos revela su comportamiento. Ahora, déjenme darle una nota que yo puse ahí que les va a salir en la pantalla. Nosotros no estamos diciendo con esto que está mal que una mujer se maquille, que use cosmético o que use algún tipo de adorno. No. Lo que estamos diciendo es cuidado con el espíritu con que yo lo estoy usando. Eso es lo que se está condenando aquí. Yo lo estoy usando para, como decimos los dominicanos, romperle los ojos a mis amigos, a mis compañeros. Esa mujer está usando esa ropa ceñida para atraer la mirada de los hombres, la mirada lujuriosa. ¿Por qué tú te vistes como te vistes? Para llamar la atención de los demás. Yo no digo que debemos andar mal puestos. Debemos arreglarnos. Si usted trabaja en un sitio, en un banco donde tiene que ir con una ropa formal, usted va con la ropa formal. El punto aquí es la motivación. ¿Qué me mueve a caminar como camino, a vestirme como yo me visto y ese tipo de cosas? Ahora, ese orgullo se refleja también en la forma de hablar. Miren, la forma como nosotros hablamos refleja nuestra forma de pensar y es el tercer punto que nosotros debemos analizar. Se dice en Daniel 4:29 que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, se estaba paseando por la azotea de su palacio y veía todas esas grandes cosas que él había edificado. Y miren lo que dice. Y no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder. ¿Y para gloria de quién? De mi majestad. O sea que yo hice esto y fue mi propio esfuerzo. Yo hice esto y fue para mi propia gloria. Mira qué empresa más grande yo he hecho. Mira lo mucho que yo sé. Mira todo lo que yo tengo sin tomar en cuenta a Dios. Él se creía que él era un Dios y con sus palabras él quiso hacerse más fuerte que Dios en ese sentido. Y debemos tener cuidado de no gloriarnos de esas cosas y hacer alusión, hablar de esas cosas sin tomar en cuenta a Dios. Yo espero que hasta aquí, en esas tres manifestaciones, ustedes se estén analizando como ya yo me analicé, pero le voy a dar otra más. El orgullo, en cuarto lugar, que es el punto D de sus notas que tenemos aquí, se manifiesta en los planes que hacemos. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 13, cuidado, oigan ahora ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos un año. Ajá. ¿Y quién te dijo que tú vas a pasar un año? Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, dice Santiago, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es malo. ¿Cuál es el orgullo de esos hombres comerciantes? O que ellos pensaban que podían organizar y disponer de su vida como si ellos fueran los rectores de su vida, como si Dios no estuviera ahí. Santiago no reprueba, no condena al que quisieran hacer negocios, pero el punto de ellos es que ellos decían cómo iban a hacer negocios. Vamos a ir a cierta ciudad, el lugar donde iban, vamos a permanecer allí un año, vamos a negociar y vamos a ganar dinero. Ellos no estaban contando con la providencia de Dios. Estaba en comunicación con un pastor que me decía que en esta semana a 3 miembros de su iglesia o 3 miembros o familiares de su iglesia fallecieron fruto del coronavirus. En esta semana el padre de un hermano de nuestra iglesia hoy falleció del coronavirus. Hermanos, nosotros no sabemos qué va a ser del día de mañana. Y el punto no es decir, bueno, yo voy a hacer tal cosa si el Señor quiere. Es tener la actitud de corazón de someterme al Señor cuando las cosas no salen como yo espero. Por eso debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué ustedes creen? ¿Que con esas 4 manifestaciones es suficiente? Déjenme darle algunas más. El orgullo se manifiesta en la ambición de grandeza y el deseo de reconocimiento de la Escritura, porque no son cosas que nosotros inventamos, sino que están en la palabra de Dios. Dios le había dicho al rey Saúl a través de su profeta Samuel que fuera a pelear con los amalecitas, que él los iba a vencer y que destruyera todo lo que había allí, porque ese pueblo le había hecho mucho daño a Israel. Saúl va, vence a los amalecitas, pero no lo destruye todo. No obedeció a Dios y se quedó con una parte del botín. Y ahí tenemos que Samuel reprende a Saúl y miren lo que Saúl le dice. Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad te he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Y miren lo que dice en el versículo 30 ahora. Saúl, ¿verdad? Estaba arrepentido. Saúl respondió, he pecado, pero te ruego, óigame bien, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. ¿Qué está diciendo él? Yo he pecado, pero yo quiero que tú me honres delante de los demás. Yo quiero mantener mi honra, yo quiero mantener mi prestigio. Yo no quiero que mi imagen decaiga. Él estaba muy pendiente de la opinión de los demás hombres. Muchas veces nosotros actuamos así. El orgullo, primero, no nos deja quebrantarnos cuando hemos pecado, o nos quebrantamos de una manera que no es real de corazón, sino que nos quebrantamos muchas veces para guardar las apariencias, como hizo Saúl. Pero fíjense lo que le dice. Yo quiero que tú me honres, ven conmigo. Y eso es sumamente peligroso. Otra manifestación, yo quiero que ustedes vayan apuntando y vayan analizando en qué áreas usted está pecando contra Dios. El orgullo se manifiesta en que muchas veces, fíjense cómo dice allí, menospreciamos a los que están en niveles sociales, económicos, culturales, intelectuales, educativos y muchos otros más, aquellos que consideramos que son inferiores a nosotros en esos niveles. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Tú puedes estar muy capacitado. Tú puedes ser la persona que el que más sabe en su área.
Pero la Escritura dice que no te gloríes de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque tus capacidades físicas, intelectuales, emocionales, tus dones y talentos, todo lo que tú tienes, lo has recibido de parte de Dios. Miren lo que dice ese texto ahí que está en la pantalla. ¿Quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Tú eres más inteligente que yo? No te gloríes de eso. Dios fue que te lo dio. Tú eres un profesional sumamente capaz, un neurocirujano que puede operar maravillosamente, que tiene un alto porcentaje de exactitud y de que los pacientes se sanan. Amén, qué bueno. O tú tienes una buena posición económica y miras de arriba hacia abajo a los que son más pobres. O tú eres poco tolerante con aquellos que son más torpes que tú, con tu esposo, tu cónyuge, con tu familia, con tus hijos o en el trabajo. No, que yo pierdo la paciencia fácil, claro, porque tú te consideras superior a los demás. Y todas esas cosas son manifestaciones del orgullo. Ahora, yo quiero que veamos, en tercer lugar, habiendo definido lo que es el orgullo y viendo que nace del corazón, que es la persona que se considera superior, que no toma en cuenta a Dios, que piensa que puede vivir separado de Dios. Yo quiero que veamos, en tercer lugar, las consecuencias del orgullo. La primera consecuencia es que el orgullo es una causa de contención. Es una causa de conflicto. Es una causa de pleito. Hay personas que no admiten que nadie los contradiga. Hay personas que tú no lo puedes pasar por alto, que tú no le puedes decir hermano o amigo o a un pariente, mira, tú te equivocaste aquí, yo veo esto así, o me diste esta información y no es correcta. Hay personas que no se les puede enseñar, que no se les puede reprochar. Y de ahí que viene discordia, luchas entre familias, entre parientes, entre vecinos, luchas entre países y regiones. Aún hay luchas entre iglesias cristianas. Hay personas que no perdonan. Hay personas que no olvidan. ¿Por qué? Porque son tan orgullosos que no quieren dar su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque piensan que siempre tienen la razón. Porque piensan que ellos son unos genios y que son incomprendidos, que no entienden su punto de vista o que todo el mundo está en contra de ellos. Entonces, el pensar así es una causa de contienda. Hay otro texto que está en Proverbios 28-25 y nos dice, el hombre arrogante provoca rencillas. Fíjense, ¿quién la provoca? El hombre arrogante. Pero el que confía en el Señor prosperará. ¿Cuál es el hombre arrogante? Aquel que trata de satisfacer su apetito insaciable. ¿Cómo? A expensa del otro. Es la persona que se quiere salir con la suya. No importa lo que digan los demás. ¿Y qué sucede? Hay rencilla. Quiere tener siempre la razón. Quiere apoderarse de lo que no es suyo y eso trae disputas. Entonces, una consecuencia del orgullo es la contención, las disputas, las rencillas. Y es bueno que tú analices algo. Si tú eres una persona que tiene conflictos con muchas personas a su alrededor, analiza si no hay alguna de estas causas allí y tú eres responsable de ellas. Pero el orgullo no solo causa contención. El orgullo también, como ustedes verán en pantalla, provoca el disgusto de nuestro Dios. Óyeme bien, provoca el disgusto de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado del orgullo. Fíjense lo que dice Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal.
el orgullo, oigan bien, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. ¿Y ustedes saben por qué? Porque en la práctica del pecado del orgullo nos parecemos más al diablo. Y el diablo, la palabra diablo significa enemigo de Dios. Fíjense cómo Pablo le dice a Timoteo que cuidado con envanecerse y caer en la condenación del diablo. Ese fue su pecado. Él quería el lugar de Dios. Él quería levantarse en las alturas y ser igual como Dios. Y fíjense cómo él tentó a Eva. Él le dice, si come del fruto no va a pasar nada, sino que ustedes van a ser como Dios, serán como Dios. Y el único ser supremo, majestuoso, glorioso, que merece toda la alabanza, toda la adoración, es el Dios Todopoderoso. Por eso, dice la Escritura también en Primera de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios. Fíjense bien, Dios resiste a los soberbios. O sea, esa palabra resistir es que Dios actúa en una oposición directa contra aquellos que son arrogantes, que son despectivos, que son altaneros, que no se someten. Dios actúa, los resiste. Esa persona orgullosa va a ser afligida por Dios. Y les voy a dar un ejemplo bíblico. Dice la Escritura, y ustedes tienen el texto ahí, para que sea la Biblia que nos hable, en 2 de Crónicas 32, 24 al 26, que Ezequías había caído enfermo de muerte. Miren cómo dice ahí. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al Señor. Y él le habló y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido. ¿Y por qué? Miren cómo dice ahí. Porque su corazón era orgulloso. ¿Y qué sucedió? Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén, o sea, vino sobre el pueblo. Pero después, Ezequías se humilló, quitando el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Cuando nosotros tenemos ídolos que te crees superiores a los demás o que tú eres un gran señor porque tienes una gran posición económica o que tú eres intelectualmente muy capacitado o porque tú tienes un ministerio exitoso, aún como ministro, porque Dios te está bendiciendo. Dios se encarga de mostrarnos a nosotros que Él es el único que merece ser adorado. Y ustedes saben lo que Él hace. Quita los ídolos de nuestros corazones. Dice la Escritura que el rey Herodes, para impresionar a los judíos, se puso una ropa que brillaba con el sol y salió a ver al pueblo. Y el pueblo le decía que él era un Dios y no un hombre. ¿Y qué hizo el Señor? Un ángel le quitó la vida y murió comido por los gusanos por no haber dado gloria a Dios. Yo espero que habiendo definido el orgullo, habiendo analizado esas manifestaciones y viendo en tercer lugar cómo Dios resiste a los soberbios y cómo el orgullo es una causa de contención, que tú hayas podido hacer un análisis de tu vida y ver dónde tú te encuentras en este momento. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último punto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las directrices, como ustedes ven en pantalla, para combatir el orgullo? Bueno, lo primero que debemos hacer para combatirlo es arrepentirnos de nuestro pecado. Si tú te has visto retratado en uno o varios de estos puntos, tú tienes que arrepentirte de tus pecados y confesar ese pecado de orgullo
en la presencia de Dios. Eso es lo primero que tú debes hacer. En segundo lugar, como ustedes verán en pantalla, deben pedirle a Dios. Pídele a Dios que te cambie. Pídele a Dios que te capacite ahora para despojarte de ese pecado de orgullo y vestirte de humildad. Dice un autor lo siguiente: la humildad es la evaluación honesta de nosotros mismos a la luz de la santidad de Dios y nuestra propia pecaminosidad. Y ahí en ese texto que ustedes verán, en Isaías capítulo 6, se nos dice cuál fue la reacción del profeta Isaías cuando el rey Usías, que había gobernado por más de 50 años, murió. Y era un tiempo de mucha confusión y mucha incertidumbre. Y él dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, y describe los serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que se estremecieron los cimientos del templo a medida que la voz clamaba, y la casa se llenó de humo. E Isaías, que era un hombre separado por Dios para el ministerio, un hombre que caminaba en santidad, no perfecto, porque todos somos, soy hombre inmundo de labios. Fíjese lo que él dice: soy hombre inmundo de labios, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Y hoy no tenemos tiempo, pero es el caso del fariseo y el publicano. El fariseo se creía que él era bueno, que él era santo, porque él ofrendaba, porque él diezmaba, y estaba en el templo congratulándose, si podemos decirlo así, de lo bueno que él era delante de Dios. Pero el publicano no se atrevía a alzar los ojos al cielo. Ustedes saben cómo nosotros combatimos el orgullo: viendo nuestro pecado a la luz de la santidad de Dios, como hizo Isaías. Dios es santo. Dios merece toda la gloria. Dios merece toda la honra. Dios nos ha dado más de lo que nosotros merecemos en Jesucristo. ¿Y tú sabes lo que hace la persona humilde? Reconoce que no merece nada, solo la condenación eterna, y que todo lo que es y que todo lo que tiene es el fruto de la gracia de Dios. Óyeme bien, lo que nosotros merecemos es la condenación eterna, y Dios en su gracia nos ha concedido arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo para salvación. Dice la Escritura que todos hemos pecado, que ninguno de nosotros alcanzamos la gloria de Dios, pero por su gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y dice que eso no procede de nosotros, sino que es un don de Dios. Es lo que nosotros debemos atesorar. Mi dignidad viene de que soy creado a la imagen de Dios. Lo que yo tengo es porque Dios me ha capacitado para tenerlo. Todo lo que yo tengo es el fruto de la gracia de Dios. Cristo tenía toda la gloria en el cielo. Cristo tenía por qué jactarse, porque Él era Dios. Él era santo. Él era puro. Sin embargo, Él vino y nació en pobreza, en un pesebre, se humilló haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre, sufrió la muerte de cruz. ¿Y por qué Él lo hizo? Porque Él vino a servir a nosotros. Él no vino para ser servido. Él no vino para ser el mayor. Él vino para darnos un ejemplo de humildad. Y eso es, mis amados, lo que nosotros necesitamos. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y más que eso,
para dar su vida en rescate por mucho. Mis amados, esa es la humildad. Eso es lo que nosotros necesitamos para combatir el orgullo. Dice la palabra que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos, mis hermanos. Y ese es el ejemplo de humildad que nosotros debemos seguir. Nosotros debemos estar conscientes de nuestra condición y recordar siempre, mis amados, siempre que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos logrado es el fruto de la gracia de Dios. Yo no soy nada, yo no soy el gran personaje, yo no debo estar buscando grandeza, yo no debo estar buscando riqueza. Yo debo buscar sobre todas las cosas en mi vida la gloria de Dios. Y debo hacer las cosas bien. Debo dar lo mejor de mí en el trabajo, en mi matrimonio, con mi familia, no para ser visto, no para ser exaltado por los hombres, sino porque yo quiero glorificar a Dios. Y yo quiero que los demás vean a Jesucristo en mi vida. Por eso la persona que es humilde como Cristo no se cree el gran personaje. Si se ofende, si lo rechazan, si lo maltratan, no piensa que el mundo va a dejar de girar porque me ofendieron a mí y yo soy el centro de la bolita del universo. Y las cosas no son así. Mis amados, la humildad, desentendernos del prestigio propio, dar preferencia a los demás, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Yo leí el texto de Primera de Pedro, la primera parte, 5:5, como vimos. Dios resiste a los soberbios, pero luego nos da una promesa. Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Dice Proverbios 29:23, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Y es mi oración, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, que nosotros podamos hoy hacer una reflexión, como decía al principio, que podamos hacer un autoexamen y ver la condición de nuestros corazones, ver qué nos motiva, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Buscamos la gloria de Dios o buscamos nuestra propia gloria? ¿Por qué tenemos conflictos con los demás? ¿Por qué tantas contiendas? ¿Por qué? Bueno, porque soy un orgulloso, soy un soberbio, soy un arrogante. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de meditar en estas cosas. Y quizás hay muchos aquí que no conocen al Señor. Yo quiero decirles que en Cristo hay salvación. Que Cristo es el único que nos puede ayudar a combatir no solo el pecado del orgullo, sino todos los pecados en nuestras vidas. Porque dice la Escritura que todos somos pecadores, que todos nos hemos quedado cortos de cumplir la ley de Dios. Que por eso fue que Jesucristo vino, se humilló, sufrió la muerte de cruz, pero cargó en la cruz con los pecados de su pueblo. De manera que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Eso es lo más importante, porque esta vida va a pasar y la vana gloria de esta vida, la arrogancia de esta vida va a pasar. Pero aquellos que hayan confiado en Cristo, el día que cierren los ojos aquí, lo abrirán en la presencia del Señor y disfrutarán de Él para siempre. Y qué gozo. Esa es mi oración. Que todos nosotros y muchos más, el día que cerremos nuestros ojos aquí, porque si no es por el COVID ahora, va a ser por una enfermedad, va a ser por vejez, vamos a cerrar nuestros ojos. Y ahí, aquellos que hayan confiado en Cristo, abrirán sus ojos en la presencia de Dios. Y dice la Escritura que el Cordero de Dios enjugará cada lágrima de los ojos de sus escogidos. Alabado sea el Señor por eso. Amén, pastor. Muchísimas gracias. La verdad es que oyendo un tema como el de hoy es prácticamente imposible salir ileso.
Si nos ponemos a mirar, la mayoría de nosotros tenemos que luchar de una u otra manera con el orgullo. Pero qué bueno que hay esperanza, que Jesucristo también nos perdona del pecado del orgullo y que nosotros podemos pedirle que transforme nuestro carácter y que procuremos la gloria de Dios y no nosotros ser exaltados. Hoy tenemos muchas preguntas, es decir, que vamos a empezar de una vez para ir aterrizando, es decir, que iniciamos con la primera, pastores. Cuando leemos Proverbios 6, 16 y 17, vemos que Dios aborrece 7 cosas. ¿Por qué se menciona el orgullo en primer lugar? ¿Es el orgullo un desafío directo a la autoridad de Dios sobre mí? Esa pregunta es para mí, para Luis Méndez, ¿cómo es la cosa? No, para usted es el hombre hoy, yo soy aquí el asistente suyo. Usted responde en primer lugar y Luis es el taponero, completa. Miren lo que es. En la Escritura se habla en Isaías 14:12 de que una amonestación contra un rey. Y esa amonestación se piensa que describe también, tiene una interpretación que habla de Satanás. Miren, el orgullo, yo lo dije, es el pecado de querer igualarse a Dios. Yo me considero superior a los demás. Yo no tengo que seguir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy como Dios. Y yo había dicho que fíjense cómo Satanás tentó a Eva. Seréis como Dios. Si ese texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12, se dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Y dice, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, si eso tiene una interpretación que se aplica al maligno, decía, subiré ¿a dónde? Al cielo. Por encima de las estrellas levantaré mi trono, el orgullo. Me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Entonces, en ese sentido, Dios aborrece 7 cosas. Menciona el orgullo primero, porque como el orgullo es un desafío a la autoridad de Dios sobre mí. Yo no necesito a Dios. Eso es lo que dice el orgulloso. Yo soy el que más sé. Yo soy el que más tiene. Yo no necesito nada de nadie porque no hay nadie como yo. Es más, yo creo, dice la persona así orgullosa, que el día que yo deje de respirar y me muera, el mundo va a dejar de girar porque se ha muerto la persona más grande del universo, yo. Y todos en el fondo pensamos así. El pastor Luis Méndez. No, estoy 100% de acuerdo. Una sola observación, completando la idea. El orgullo es un desafío directo a la autoridad de Dios y por ende es un desafío directo a la gloria de Dios. O sea, Dios está en un solo negocio y es promover su gloria. Dios es el único ser que adorándose a sí mismo no es idólatra, porque él adora a lo perfecto y al único perfecto de Dios. Entonces, cuando yo estoy en el tema del orgullo, yo estoy de alguna manera tratando de llamar la atención, no a la gloria de Dios, sino a mi gloria, y ese es el gran problema. Y creo que por eso aparece en la lista en el número 1, ahí en Proverbios 6, 16 al 17. Solo esa observación. Perfecto. La Biblia habla de la diligencia. Aspirar a ser exitoso o reconocido en la vida es orgullo. Mira, la Biblia nos dice que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. O sea, yo debo trabajar para la gloria de Dios. Yo debo tener mi matrimonio, hacer lo mejor posible para la gloria de Dios con mi familia, en la iglesia como pastor, en todas las áreas de mi vida. Y si Dios me bendice y me quiere poner en una posición que el mundo considera elevada, amén. Pero eso no debe ser lo que yo busco.
Yo debo buscar sobre todas las cosas la gloria de Dios. Hoy grabamos en esta cuarta temporada de Entendiendo los Tiempos un programa acerca de las redes y hicimos con el pastor Jacoby Saldana un segmento de las personas que están en las redes buscando likes. El pastor Jacoby nos hablaba del peligro. Es la persona que está sirviendo o teniendo un ministerio por una motivación equivocada, buscando aprobación de los demás, buscando reconocimiento de los demás. Y yo lo que debo buscar en todo lo que haga es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos coloca donde Él quiere. Déjeme ponerle un ejemplo. Un pastor en una iglesia puede ser un buen predicador, muy sólido, muy exegético, muy teológico, muy aplicativo, y tener una iglesia de 10,000 miembros, gloria a Dios, con muchísimo ministerio. Y hay otro pastor con las mismas condiciones de predicación, de piedad, y tiene una iglesia con 30 miembros. ¿Cuál es la diferencia? La gloria de Dios que lo ha exaltado, Dios que tiene un plan con cada uno. Entonces, nuestra motivación debe ser trabajar, hacer lo que hacemos para la gloria de Dios. Y si Dios en su gracia, su bondad, su misericordia y su soberanía quiere exaltarme, quiere darme una iglesia con muchos miembros o un ministerio de escribir libros o en un empresario que trabaja dedicadamente, lo quiere enriquecer, amén. Qué bueno, pero mi motivación en la vida no puede ser querer trabajar para querer enriquecerme o trabajar para ser reconocido por los demás. ¿Puedo poner otro ejemplo? Imagínate una persona que entra a la política, un cristiano, que aspira a un puesto congresional o aspira a una posición en un ministerio. Su motivación debe ser glorificar a Dios y que las personas vean en su vida, en su trabajo, en su ministerio, que él es un cristiano que hace las cosas bien para Dios. No es buscar el poder por el poder mismo y lo que eso representa. Dice la Escritura, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque del Señor es que vamos a recibir la recompensa. Porque el Señor es que nos exalta. El Señor es que nos coloca en el lugar donde Él quiere que estemos. Pastor Méndez. No hay nada que agregar, pastor. Eso está perfecto. Bueno, pues seguimos avanzando. Hoy es muy común que veamos en las redes sociales, ya que usted la mencionaba, padres poniendo expresiones como esta. Mi hijo sirviendo en las misiones o mi hijo graduado con honores en tal sitio. Sentirse orgulloso por los logros alcanzados de nuestros hijos es pecaminoso. Es una buena pregunta, pero yo te voy a decir algo. Yo no puedo juzgar la motivación y el corazón de una persona por un comentario que haga. ¿Me estoy explicando? Entonces yo no puedo juzgar eso sin tener más información a la mano. Yo, por ejemplo, te voy a poner un caso. Conocí a un padre cristiano cuyo hijo le dio mucha agua que beber porque estuvo en drogas y había abandonado los estudios, la universidad, y ese hijo se convirtió al Señor. Y ese hijo se graduó con summa cum laude en su carrera. Si el padre pone, por la gracia de Dios, Dios transformó a mi hijo y ahora se graduó de la universidad a pesar de todos los tropiezos que dio, yo no puedo juzgar la motivación de esa persona. Al revés, yo veo ahí una persona que está exaltando a Dios en la graduación de su hijo. Perfecto. El pastor Méndez. El pastor Méndez, ¿tiene algo que agregar ahí? Después que usted oye eso, ¿qué es lo que usted va a agregar? Yo estoy tratando de ser humilde aquí. No se pase, pastor, no se pase. No, está muy bien. Yo pienso que eso está correcto.
Ser perfeccionista es una manifestación de orgullo. ¿Cómo puede identificar el orgullo en hacer las cosas con excelencia? Esa es una buena pregunta, pero me doy cuenta que las preguntas giran a que no hay un entendimiento de cuál es el sentido de nuestras vidas, cuál es nuestra fuerza motora. Yo debo querer hacer las cosas bien para la gloria de Dios porque soy cristiano y debo tratar de hacerla lo mejor que yo pueda. Ahora, si no me salen, a pesar de hacer el esfuerzo, lo mejor que yo la puedo hacer y me frustro, ahí yo me estoy, porque quedo mal frente a los demás, porque no recibo el reconocimiento o porque los demás no me permiten hacer las cosas como yo quiero hacerlas. Eso es orgullo porque yo estoy buscando glorificarme a mí mismo. Entonces debo considerar que también Dios en su providencia me pone cosas en el camino. Yo debo hacer las cosas bien para la gloria de Dios, no para yo recibir el reconocimiento. Por lo tanto, hay que ver si ese perfeccionismo, esa motivación que quiere esa persona es la gloria de Dios o el reconocimiento humano de parte de ella, en ese sentido. Pastor Eduardo, lo más que yo puedo decir aquí es que eso era exactamente lo que yo iba a decir. Yo no sé si eso es orgullo, humildad, pero... Eso es humildad, pastor. Hay personas, como esa perfeccionista, que no pueden fallar. ¿Por qué? Porque su seguridad en la vida está en eso, en que nadie le llame la atención, en hacer las cosas bien y en la providencia de Dios. Miren, estamos en confianza y en familia, no sé cuántas personas hay. Yo hoy fui a grabar, entendiendo los tiempos, íbamos a grabar 3 segmentos. Y a Chepa es casualidad, aquí en Dominicano. Pudimos grabar 1 segmento y medio. Yo estaba frustrado, las cosas no salieron como yo quería. Pero que yo dije, Dios lo permitió así. Yo no me voy a frustrar. Mañana vamos y grabamos porque las cosas no salieron bien, de los problemas de audio, de grabación, de conexiones, una serie de cosas y se nos fue el tiempo. Y yo le decía a Daniel hoy que yo duré 4 horas, de 2:30 a 6:30, desde que salí de mi casa hasta que regresé, para grabar un programa que eran 45 minutos y no se concluyó. Yo no puedo querer que se haga mi voluntad, que las cosas sean como yo quiero, porque yo no soy Dios. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Ver la mano de Dios en mi vida. Yo no soy el centro del universo y tengo que admitir que yo me equivoco y que los demás se equivocan. Correcto. El tener dificultad para aceptar críticas, pregunta a otra persona o para reconocer un pecado, ¿se puede catalogar como orgullo y soberbia? Sí, porque la pregunta que debemos hacernos, ¿y por qué yo no recibo las críticas? ¿Por qué si alguien me dice que yo le hablé mal o que yo me airé o que yo mentí, yo no quiero reconocerlo? ¿Por qué? Porque mi seguridad está en que yo no falle. Y todos fallamos. Entonces, ese es un pecado de orgullo, de soberbia. Si yo realmente pequé, yo debo reconocerlo. O si alguien me critica, yo siempre recuerdo algo que dice el pastor John MacArthur. Cuando alguien le dice una crítica o que él ha hecho algo mal, en vez de empezar a contestar y defenderse, lo primero que él hace es analizar si lo que le dice esa persona es real. Si lo que le dice es real, él pide perdón por lo que hizo. Si él entiende que no, entonces habla con la persona en humildad y le pregunta, que le dice que lo ayude a que él pueda ver qué hizo mal, porque en ese momento quizás no lo está viendo y puede estar cegado. Pero es un pecado si yo, viendo que he hecho algo mal, no lo reconozco y lo confieso. Perfecto. Pastor Méndez, cuando lo hagamos así, si usted va a decir algo, usted lo tira de una vez. ¿Usted me oye? Vale, vale. Bueno, esta pregunta tiene que ver con los likes que usted hablaba, Sí. pero tiene que ver con los pastores en la iglesia. Esta persona dice, estamos viviendo en tiempo
donde el pecado de orgullo se está robando la gloria de Dios en la iglesia, de acuerdo a Timoteo 3:2a. Tiene que cuidarse un pastor de lidiar también con llevarse la gloria de Cristo, porque muchas veces vemos a los pastores en un pedestal, pero en el día de hoy, ¿usted cree que eso es una lucha que se está teniendo en la generación que estamos viviendo? No en esta generación, eso es una lucha que siempre ha existido en todas partes. El pastor es un hombre como otro cualquiera. El pastor no ha llegado a un grado de espiritualidad, de santidad tal que no peca, ¿no? Tiene sus mismas luchas. Así como una persona puede luchar en su trabajo para ser reconocido por los demás, así lucha un pastor, tiene que, ¿verdad? Tratar con su alma para evitar esos tipos de pecados que afloran en el corazón. Entonces son luchas que todos tenemos. La envidia. Imagínate que un pastor tiene, yo conozco pastores que tienen 40 años en el ministerio y realmente tienen una iglesia de 50 miembros en 40 años. Y hay otros que empiezan una iglesia y a los 5 años tienen 800 personas. Oye, uno dice, ven acá, esto me puede causar envidia. O hay hombres que manejan las escrituras con mucha sabiduría, con mucha habilidad en la predicación, en la consejería, en el evangelismo, y tienen dones que uno no tiene. Eso puede traernos envidia a nosotros, porque no somos como ellos son. Pero el punto es que no estamos aceptando lo que Dios nos ha dado. Déjame poner un ejemplo ahí. A mí me gustaría hoy todos los ejemplos negativos ponerlo yo, porque así se ve más humilde, pastor, ¿te sabe? Pero eso es algo, eso que el pastor Eduardo está hablando, yo creo que sirve de mucha edificación para esta sala y para todas las ovejas en general. Hermano, oren por sus pastores, oren por sus pastores. Nosotros no somos Jesucristo chiquito. Nosotros tenemos muchísimos problemas también, como decía el pastor Eduardo, pero quizá lo que hace más difícil el caso de un pastor es que está todo el tiempo alrededor de la palabra. El pastor tiene bendiciones y tiene desafíos. La bendición es que uno vive en cierta manera en una burbuja, en términos comparativos. Uno no tiene la misma exposición que una persona normal. Uno tiene el privilegio de que gasta mayor tiempo en la palabra, usualmente hablando, no está estudiando todo el tiempo. Pero eso mismo se convierte en un arma de doble filo, porque a veces uno se hace menos sensible a eso. Yo pienso que todos nosotros luchamos con ese tipo de pecados, realmente. La comparación, como decía el pastor Eduardo. Yo recuerdo cuando yo estaba sirviendo en Minnesota con el pastor John Piper. Esto yo lo cuento en mi conferencia. Aunque yo lo digo como un chiste, es verdad. Ustedes saben, el pastor John Piper es una persona de influencia mundial. Yo recuerdo cuando yo estaba allá que en el tema del Twitter y de esas cosas de redes sociales, a veces yo me tomaba como 45 minutos a una hora tratando de poner una frase. En ese tiempo eran 140 caracteres que permitía el Twitter exclusivamente. Y yo me partía la cabeza analizando esta palabra en el orden que iba. Y yo hacía un trabajo, créanme, yo le ponía, y cuando yo publicaba ese Twitter, realmente dentro de los 10 likes que me le daban, estaba mi mamá, que es loca conmigo, estaba la morena mía, y el pastor John Piper tomaba un versículo copiado, ni siquiera lo escribía, un copy-paste de una Biblia electrónica, y lo posteaba, y a los 5 minutos tenía como 40,000 likes. Y yo decía, ven acá, pero este hombre, él se tomó 2 minutos y medio haciendo un copy-paste porque yo sé que ni lo escribió y yo me tomé 45 minutos. Entonces, siempre venía esa vocecita que decía como ubícate, tú sabes, hay dones y hay dones. Entonces, como decía el pastor Eduardo, los pastores no estamos exentos de eso. Nosotros luchamos con muchísimas cosas y uno siempre apreciará que su pueblo ore por uno mismo.
Porque el problema de esto es que si cultivamos pecados tan cerca de la palabra, entonces nos hacemos inmunes a la prescripción divina que existe. Si nosotros estando tan cerca de la palabra, estamos enfermos, entonces es como si la medicina no está funcionando. Eso es diferente a un miembro normal. Cuando los miembros están en conducta, uno siempre dice, yo sé que lo voy a acercar a la palabra por la gracia de Dios. El cambio va a ser más rápido porque la palabra sana. Pero si usted está en la palabra y aún así usted está en esos patrones de conducta, entonces se complica la situación. Porque lo que se supone que es la medicina no te está funcionando. Entonces uno entra en problemas y por eso es que no nos sorprende con cierto tiempo que usted oye esos escándalos a veces que surgen. Bueno, eso no pasó en un fin de semana, eso pasó en un tiempo que va creciendo. Y de nuevo, nuestra petición con humildad es oren por sus pastores, oren que Dios nos conceda el corazón de Cristo, que sobre todo que la palabra no pierda la fortaleza en nuestros corazones, que nosotros temblemos ante la palabra. Que cuando estemos estudiando la principal auditorium, seamos nosotros mismos. Una de las cosas que yo confieso muchas veces, que me encuentro a veces, preparando estudio para otra gente. Y eso debilita el poder de la palabra, porque se supone que esa palabra primero me sana a mí. Y después que me sane a mí, entonces yo tendré, vamos a decir así, el poder del Espíritu para encaramarme en ese púlpito a hablar de esa palabra que ya me sanó a mí. Pero a veces lo que yo encuentro, particularmente en mi caso, es que estudio muchísimo y yo a veces me confundo, estoy pensando en gente, cuando en realidad posiblemente Dios lo esté haciendo conmigo. Esa es mi petición. Amén, amén. Otra persona nos decía, ¿por qué se nos hace más fácil ser humilde con algunas personas? Sin embargo, con otras nos domina el orgullo. ¿Esa persona puso un ejemplo o algo Bueno, para tener una mejor idea? sí, hay personas que, por ejemplo, están en un lugar y llega una persona de una sociedad alta o una persona con mucho conocimiento, respetado. Esa persona dice algo y ella no responde ni se siente mal porque es una persona con cierto nivel. Pero si la verdad la dice otra persona que para ella no es considerada con el mismo nivel, ¿por qué cuando esa persona lo dice a ella le molesta? Bueno, una de las cosas que yo di en las manifestaciones del orgullo es menospreciar a aquellos que consideramos que tienen menos capacidad económica, social, cultural, educativa o una menor capacidad intelectual. Y eso es orgullo, esa manifestación. Quizás no se atreve a hablar con la persona que tiene mejor posición para no caer en desgracia con esa persona porque valora la posición de la persona, mientras que en el caso del otro lo tiene con menosprecio y no importa lo que le diga, está bien. No tiene esa consideración, pienso yo, ¿verdad? Porque es un ejemplo una situación que es bueno tener más información, pero ambas personas son creadas a la imagen de Dios y al que tiene mucho, al que tiene poco, yo debo tratarlo con el mismo respeto y el mismo amor. Pastor Luis Méndez. Y estoy de acuerdo, yo pienso que la clave no es de dónde viene el mensaje. La clave es qué es lo que te están diciendo, porque Dios puede usar hasta un niño. O sea, hay veces que Dios usa lo que no es para llevarnos a lo que sí es. Filipenses 2 dice que no debemos guiarnos por una actitud de orgullo, sino con una actitud humilde, considerando al otro más importante que a sí mismo. Eso es uno de los signos más importantes de saber cuál es mi grado de orgullo, porque yo creo, no sé, Pastor Eduardo, lo que usted piensa, pero la pregunta no es si tú eres orgulloso, esa te la puedes economizar. La pregunta es qué tan orgulloso tú eres, porque todos nosotros tenemos orgullo. Y una de las maneras de medir esto es, ¿realmente considero yo al otro como más importante que a sí mismo? Filipenses capítulo 2 existe en la Biblia para guiarnos, así nos
de medir ese orgullo, como bien señalaba el pastor Eduardo. Entonces, aquí está un mecanismo totalmente confiable para medir el grado de orgullo. ¿Consideras a los demás como más importante que a ti mismo? Eso es lo que Jesús hizo. Es, como decía el pastor Eduardo, lo mencionó. Jesús era igual a Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre. Eso fue una humillación muy grande. No se conformó con hacerse hombre. Se hizo el menor de los hombres. Yo no sé cuál es tu condición económica, pero te aseguro que tú naciste en un sitio más cómodo que donde Jesús nació. Y él no se conformó con eso, sino que murió por los hombres. Siendo santo, murió por nosotros pecadores. No se conformó con eso, sino que eligió las peores de la muerte de cruz, donde morían los despreciados, los desahuciados. Y ese es el ejemplo en Filipenses 2 que Jesús nos deja y dice, imítame. Entonces, cuando yo no soy capaz de escuchar a una persona porque creo que es menos académico que yo, que por la razón que usted quiera, eso es un signo inequívoco de que algo que no anda bien, porque no lo estoy considerando. Cuando a uno le dan, por la gracia de Dios, la salvación en el alma, todo el resto es bono, todo el resto es extra. Nosotros estábamos condenados al infierno, totalmente, y nos salvan de eso. Entonces, todo lo que sigue es un premio. No importa lo que pase, porque ya lo peor pasó. Yo creo que es un signo inequívoco de cultivar esa humildad, como uno considera al otro, personas de menos niveles de influencia que nosotros, personas menos capacidad académicamente. Eso es impresionante. Dios Dios se agrada en su soberanía de usar los medios que Él quiera simplemente para llevarnos a nosotros, a Dios. Yo recuerdo un ejemplo que hay tiempo, Daniel, porque yo no sé, aquí el expositor es el pastor Eduardo, yo le estoy robando. Ok. Es usted, hay tiempo. Yo recuerdo cuando estudiaba en el seminario allá con el pastor John Piper, hubo un caso, yo creo que lo he mencionado antes, estábamos en un estudio de Gálatas en griego, o sea, ahí no había ni inglés ni español ni nada, sino en griego directamente. Y el pastor John Piper estaba hablando de algo, y un estudiante, señor compañero mío, le dijo, pastor John Piper, usted sabe que yo creo que eso que usted acaba de decir ahí no es lo que el texto dice. Yo creo que hay algo ahí que no. Señores, yo le estoy hablando a uno de los mejores teólogos del mundo. Y yo dije, bueno, aquí, yo oí al estudiante hablando con humildad, yo dije, aquí se va a armar un lío en dominicano. Esto. Pastor John Piper dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si lo que tú estás diciéndome es verdad, entonces yo voy a tener que revisar todo mi estudio de Gálatas para acá. Porque esa observación es importante. Vamos a hacer una cosa. Eso era un martes. Déjame chequear y el próximo martes, pues entonces yo te doy respuesta. Y yo dije, bueno, si el próximo martes no han votado el estudiante, vamos a ver qué va a pasar, porque yo imagino que si eso sucede en uno de nosotros, este muchacho, que es lo que me está hablando, tú sabes, un estudiante. El próximo martes, el pastor hizo que todos los estudiantes, aún egresados, estuvieran conectados vía virtual para dar la respuesta. Y su respuesta fue al estudiante: usted tiene razón. Usted tiene razón. Tú me has ayudado a reestudiar Gálatas otra vez. Y escribí una carta dirigida a toda la iglesia hablándole de lo que pasó. Y yo digo, ¿y si eso me pasa a mí? O sea, si yo voy y digo en una clase, y viene un estudiante y dice, profesor, yo creo que le sale el indio a uno, para los que no son dominicanos, el indio como la carne, el viejo hombre. Y yo le voy a decir, ¿cuántos años usted tiene en la fe? Usted sabe idioma original, entonces sabe dónde yo estudié. Sí, pero economízate todo eso, porque el punto es que estás equivocado. ¿Quién te ha dicho a ti que eso te libra de estar equivocado? Yo creo que la idea es ilustrar exactamente lo que el pastor Eduardo decía. Creo que es un signo de que no estamos tomando en consideración el mensaje, porque no estamos perdiendo en el mensajero. Y eso es un signo de orgullo, yo creo. Bueno, después de esa, bueno, vamos con las otras. Dice alguien que, ¿qué hacer? O él dice, me insultaron, me trataron mal, resaltaron mi falta en algún momento.
¿Es el silencio, el no hablar, el quedarme callado, una forma de combatir el orgullo? Es que la Escritura nos dice, fíjate, si tu hermano peca contra ti, es algo real, ve y habla con el hermano. ¿Me explico? Si yo me quedo en silencio y alguien realmente me ofendió, tú sabes lo que digo, pudiendo yo resolver la situación y hablar con la persona. Si me quedo en silencio, me voy a quedar con una raíz de amargura en mi corazón. Y voy a ver a esa persona y en mi conciencia voy a tener un asunto sin resolver. Pero si es una falta mayor que me ofendió, me rechazó, me maltrató por alguna razón, yo debo hablar con él, uno, para cumplir con el mandato bíblico. Dos, por el bien del alma de esa persona. Tres, por el bien de mi relación con esa persona, porque yo tengo que restaurarla. Mira, dice la Escritura que la gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. Hay ofensas que son cosas menores que uno la pasa por alto, ¿tú me entiendes? Pero hay ofensas que, como él dice, insulto es maltrato, ¿fue que dijo? Maltrato, insulto, cualquier situación que le pasara, si se podía quedar callada y no hablar, no resolver el problema. No. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y para yo estar en paz, no es pasando por alto la ofensa, sino tratando con esa situación bíblicamente. Repito, si tu hermano peca, ve y habla con él. Si tu hermano te escucha, qué bueno, ya. Te pide perdón, resolvieron el problema. Pero si no, hay que seguir el proceso de Mateo 18, pero yo no puedo dejar eso así. Quizás en ese momento, si esa persona está muy alterada, no sea lo mejor que yo trate eso en ese momento, pero debo buscar el momento oportuno para poder tratarlo. Si es algo menor, repito, lo cubro con un manto de amor. Si no, yo tengo que tratarlo y resolverlo para evitar raíz de amargura en mí y que ese hermano siga cometiendo ese pecado. Estoy de acuerdo, y la razón es exactamente lo que el pastor Eduardo acaba de decir. Si yo no trato bíblicamente con el problema, entonces eso llamará la raíz de amargura. Y la raíz de amargura provoca la ira. Entonces la ira realmente no es siempre el que explota y dice tres cosas y arma un drama. No, hay ira pasiva. Hay ira que es como el volcán. O sea, no hay fuego por ningún lado, pero por dentro la cosa está. Entonces, Efesios dice, airado, pero no pequé, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y lo que el texto está diciendo, hay una pronta reconciliación. Entonces, hay gente que tiene un problemita y entonces usted siente que está tensa la cosa y a veces la esposa le dice, mi amor, tú estás bravo. No, hombre, no, yo no estoy bravo. Mi amor, que tú estás bravo. Que no estoy bravo. Entonces, óigame, si entonces yo voy a mi consejería y ellos dicen, pastor, nosotros tenemos problemas, no nos hablamos. ¿Y qué tiempo tiene esa situación? Bueno, eso hace 4 días. Y yo dije, 4, o sea, digo yo, pero en Efesios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ella dice, ay, pastor, se ha opuesto el sol, la luna, las estrellas, todo eso aquí, todavía no nos hablamos. Entonces, ese es el problema, cuando no tratamos bíblicamente, como dice el pastor Eduardo, con la situación, se crea entonces esa raíz de amargura y se complica más la cosa. Esa es la idea. Pues pastor, continuando con esa discusión entre ese esposo y esa esposa, dice un esposo que con frecuencia, después de una discusión con su pareja, él siempre debe tomar la iniciativa para la restauración, tenga la culpa o no, pero ya se está cansando de eso. El orgullo de ella está sacando el mío. ¿Qué puedo hacer? Mira, en esos casos, dice la Escritura, parece tener razón el primero que aboga por su causa y viene su prójimo y lo descubre. Yo no quiero opinar, yo tendría que oír a la otra parte para saber si eso es así, porque uno puede tener una mala apreciación de una situación. Hay veces, o yo he visto, me ha sucedido en 36 años de ministerio,
que viene una mujer a la oficina, una esposa, y me dice, porque mi marido esto, aquello, lo otro. Yo digo, espérate, está bien, ya yo te escuché, pero yo quiero escuchar a tu marido. Y cuando el marido me explica, me explica una situación diferente. Entonces, en esos casos, si él es el mártir, yo quiero oír qué es lo que pasa, tenga la culpa o no, dice él. O sea, eso hay que oírlo. Tú ves, pero siempre debemos buscar la paz, debemos buscar la santidad, debemos buscar la reconciliación. No podemos cansarnos de hacerlo. Si esa situación no mejora, debo buscar, si la persona es cristiana, hermanos más maduros, líderes, consejeros como Luis Méndez, pastores como Luis Méndez, que me ayuden a tratar ese caso de manera que puedan pedirse perdón mutuamente. Pastor, no le dé tanto like a eso. Es que me gusta darle like a usted porque lo doy con sinceridad, pastor. Yo pienso que es importante enfatizar lo que el pastor Eduardo está diciendo. No debe de cansarte. Como el pastor Eduardo dice, es muy difícil dar una respuesta particular a una pregunta general. Nosotros necesitaríamos conocer más del caso, pero todavía en lo general, no te canses de hacer el bien, porque la clave aquí es la motivación. Cuando tú tomas la iniciativa, como tú dices siempre, bueno, estás glorificando a Cristo, porque tu motivación no es cambiar a tu cónyuge. Hay gente que dice, pero que siempre soy yo el que tiene, bueno, pero deja que Dios lo cambie al otro. Tú no puedes usar la lentitud del otro en crecer como una excusa para tú dejar de hacer tu deber, porque la Biblia dice, no canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Hacer el bien cansa. Está ahí la exhortación en Gálatas. Entonces, no sigue imitando a Cristo. A veces nosotros oramos, ay Señor, aumenta mi fe. Y yo le digo a la gente, ¿tú estás seguro? ¿Tú sabes lo que tú estás pidiendo, muchacho? No, yo quiero aumentar en fe. Bueno, pues hermanito, a veces Dios nos regala un cónyuge que es perfecto para que nos aumente la fe. A veces Dios nos pone al lado de personas que son complicaditas para que nosotros aprendamos a ser pacientes, tolerantes, para que podamos, gracias a Dios, que Dios nos bendice con eso. Entonces, tu motivación es glorificar a Cristo. Tu motivación no es cambiar a tu cónyuge. Yo tengo 33 años de casado y no me ha funcionado cambiar a mi cónyuge. Yo estoy loco que alguien me explique si le ha funcionado. Pero eso no es así. Tú ocúpate de tus deberes y déjale los resultados a Dios. Porque como ha señalado el pastor Eduardo, la iniciativa es de buscar la reconciliación. Nosotros debemos ser agentes de paz. Entonces, una oración debe ser, Señor, ayúdame a mantener firme mi motivación aquí de que tú seas glorificado. Y si yo soy el que voy a tomar la iniciativa, ayúdame a no cansarme. Y en el interín, cambia el corazón del otro. Pero no deje de hacer tu deber porque el otro no responda a la expectativa que tú quieres. Es la idea. Me faltan como 14 preguntas, pero esta es la última, porque ya son las 9:28. Y esta es un bucapié. ¿Qué puedo hacer si mi pastor no acepta críticas? No delega porque piensa que sin él las cosas no pueden funcionar. Es verdad que hay que oír las dos campanas, pero si esto es cierto, ¿qué ustedes le recomendarían a esa oveja? Yo le dejo esa respuesta a mi pastor favorito aquí, que se llama Eduardo Salaví. Lo que esa persona, el pastor, es un hermano también en Cristo. Si él entiende que hay algo que no está bien, debe hablarlo con el pastor como un hermano en Cristo. Yo he estado en el ministerio, como le decía, por casi 40 años y hay hermanos que se acercan con confianza y me dicen cosas que entienden que yo debo cambiar. Nosotros debemos tener un corazón receptivo. El hecho de ser pastor no dice que nosotros somos perfectos. Entonces, él debe acercarse a su pastor y hablar con él y presentarle aquellas cosas que a él lo inquietan. Y si él entiende que eso es algo que puede afectar la vida del pastor, que puede afectar su familia, su ministerio, entonces
debe ver, hablar con el pastor, decirle, pastor, yo veo esta situación, vamos a hablarla con otro pastor de la iglesia, yo quiero en ese sentido tratarlo porque veo esto, pero eso debe hacerse luego de mucha oración y estar seguro en ese aspecto de que lo que nosotros estamos viendo es así. Pero no hay vacas sagradas, ese es el punto que te quiero presentar, ¿tú ves? Debemos cumplir con lo que Dios nos dice en su palabra, siempre con el debido respeto a cada persona y más hacia aquellos que velan por nuestras almas. Y si en esa iglesia solamente hay un pastor, Hay otros hermanos maduros en la iglesia, me explico, porque estamos tratando un caso no con el pastor como en su posición, sino con un hermano que yo veo una situación que está afectando su liderato. Y no podemos tener temor de hablar la verdad, pero fíjate, en amor, ¿verdad? En amor, hablar las cosas que hay, porque Dios nos ha dado, nos ha prescrito lo que debemos hacer y eso está en su palabra. Yo diría, añadiendo a lo que el pastor Eduardo dice, que yo creo que es muy correcto lo que está diciendo. Asegúrate que amas bien. Que a veces el problema no es que la ofensa es grande, es que el amor es pequeño. Entonces, yo creo que todo pastor es imperfecto como todo hombre, y yo creo que también la expectativa es importante, y yo creo que debe de existir esa cordialidad de que si ves algo puedas ayudar. Yo lo único que le digo a las personas es, asegúrate de que tú amas primero correctamente, que oras correctamente, porque a veces nosotros elevamos la situación y la ofensa a algo que no es sustentable. A veces nosotros nos herimos por situaciones, por palabras, por lo que sea, que realmente la sobredimensionamos. Y de nuevo, lo que eso indica más que un problema de la ofensa es el corazón nuestro está vacío. Ya lo voy a poner de esta manera, los problemas horizontales con la gente es un reflejo de nuestros problemas verticales con Dios. En realidad, si estamos mal con Dios, va a haber problemas, seguro, y sobre todo con la gente más cercana. Entonces, si hay alguien que te ofende realmente, que comete un acto contra ti, entonces la gracia de Dios será capaz de solventar parte de esa ofensa. Una de las razones por la cual Cristo murió es que Cristo entonces toma una cuota de ese sufrimiento. Las dificultades que nos llegan en la vida no nos llegan en la amplitud como originalmente debió ser, porque ya Jesús fue a la cruz y parte del sufrimiento lo tomó por nosotros. Por así decirlo, la cuota del préstamo nos llega más pequeña porque ya Jesús pagó parte de la cuota. Entonces, si esa gracia de Dios no está floreciente, fresco, nosotros estamos vacíos. Entonces siempre la ofensa se verán más grandes, siempre las dificultades se van a dramatizar más, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Yo no creo que haya que ir a la universidad para aprender eso. Usted no puede dar lo que no tiene. Entonces, si estamos vacíos de Dios, si nosotros no estamos saboreando el amor de Dios, si nosotros no estamos disfrutando su gracia fresca en nuestra vida, si nosotros no experimentamos cada día sus misericordias que son nuevas cada mañana, si nosotros no practicamos recibir ese perdón de Dios continuamente, entonces se nos va a ser difícil perdonar, se nos va a ser difícil poder pasar por alto, porque no tenemos nada que aguante eso en el alma. Entonces, el consejo es, primero asegúrate que tu relación con Dios está bien, que tú estás disfrutando su gracia, que tú estás recibiendo su perdón, que tú estás en esperanza, que tú estás en el evangelio. Y entonces adecuadamente la ofensa se pondrá en su justa dimensión. Eso no solamente con los pastores, eso puede ser con quien tú quieras, con tu cónyuge, tus hijos, con cualquier persona en autoridad, porque
De nuevo, el problema cuando nuestra relación con Dios no está bien es que sobredimensionamos la ofensa. Ponemos las cosas. Yo recuerdo un esposo en una consejería que él fue allá ofendido, una cosa que ni se podía sentar en literalmente, señor. ¿Sabe que una persona que no puede sentarse en la silla? Él estaba de pie, ay, a mí, lo que me hicieron a mí. Y al final yo dije, pero ven acá, pero fue a ti. Pues entonces no hay problema. Porque ¿quién eres tú? Lo que pasa es que la gente, él estaba tan, no hombre, fue una tontería lo que le hicieron. Lo que pasa es que la persona estaba vacío. Él no tenía cómo amortiguar en los vehículos, sobre todo en los vehículos modernos. Le ponen unos amortiguadores a esos carros, que cuando caen en un hoyo, ni se siente, porque solventan el golpe. Bueno, la gracia de Dios son los amortiguadores del alma. Cuando esos amortiguadores no están funcionando, cualquier hoyito se siente como si usted fue por un precipicio. Entonces yo creo que un buen consejo siempre cuando nos toca una situación de esa, que puede ser real, obviamente, es que primero asegúrate que los amortiguadores están funcionando bien, que la gracia de Dios está en su lugar, en el corazón, que no estamos sobredimensionando el problema, que como dice el pastor Eduardo, esa falta no se puede cubrir con el amor. Eso hay que asegurar ese primer paso, para que entonces podamos hablar con las palabras correctas, con la actitud correcta y con la sabiduría correcta. Y yo creo que ese es un tema que debe guiarnos en eso. Amén. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo de hoy, el pastor Saladín por la meditación, a ambos por el tiempo de pregunta y respuesta. Hemos sido confrontados, pero al mismo tiempo tenemos esperanza con lo que hemos oído. Y la verdad es que estamos muy contentos de las bendiciones que Dios nos está dando a través de ustedes. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a hablar de cómo vencer bíblicamente el desaliento. Es decir, que yo creo que en este momento que estamos viviendo, muchos hemos estado frustrados porque hay cosas que no se han dado. Hay veces que nos hemos sentido cansados y el pastor Luis Méndez nos va a hablar de cómo vencer bíblicamente el desaliento. Es decir, que vayan mandando sus preguntas para ir formulándolas, que ya cuando ustedes están mandándolo hoy, a veces hay muchas que ya han enviado y la verdad es que nuestro deseo es que usted pueda tener su respuesta bíblica a su inquietud. Es decir, que si la pueden ir mandando, pues nos facilitaría para ir ordenándola. Muchísimas gracias, pastores, que pasen buenas noches y que Dios le bendiga abundantemente. Amén. Bendiciones para todos. Sí. Buenas noches, mis hermanos amados. Igualmente, bendiciones a todos.